Porfiriato fue el gobierno encabezado por el entonces general oaxaqueño Porfirio Díaz, un gobierno que abarcó desde 1876 a 1910. En este siglo, la mayoría de estados tenían o un gobierno dictatorial o monárquico. México no era la excepción. Entre 1889 y 1890, el 99% de los indígenas pierde el manejo de sus tierras porque el entonces presidente Porfirio Díaz hace las tierras parcelables, provocando desigualdad. A principios del siglo XX comenzó la explotación petrolera en México. Este proceso finalmente llevó al país a una transformación industrial, inversionistas extranjeros, lo que además desarrolló el sistema ferroviario. Para 1910 ya existían 24,000 kilómetros de líneas ferroviarias. En 1908, el presidente Porfirio Díaz otorga una entrevista a James Krillman en donde dice lo siguiente: porque llegue el día en que el pueblo de la República Mexicana esté preparado para escoger y cambiar sus gobernantes en cada elección. Creo que finalmente ese día ha llegado. A partir de esa entrevista surgen movimientos revolucionarios, encabezados por la obra de Francisco I. Madero, Sucesión Presidencial. Madero es encarcelado en San Luis Potosí y se realizan las próximas elecciones. Se construye el Palacio de Bellas Artes como motivo de celebración del centenario de la independencia de México. El 6 de octubre de 1910, Madero escapa a San Antonio, Texas, y ahí proclama el Plan de San Luis, en donde desconoce el gobierno de Porfirio Díaz y se autoproclama presidente provisional de México. No determina nada. 33 años sin opinión, sin una verdadera democracia, lo han convertido en un pueblo que ha renunciado a hacer valer sus derechos. El 8 y 9 de mayo de 1911 se toma la ciudad de Juárez y entonces Francisco I. Madero sube al poder. El 21 de mayo se firman los tratados de Juárez, donde se estipula la renuncia del presidente Porfirio Díaz. La caída del porfiriato ya había sucedido. Alguno imputable a mí que motivara ese fenómeno social, pero permitiendo, sin conceder, que pueda ser un culpable inconsciente. Esa posibilidad hace de mi persona la menos a propósito para raciocinar y decir sobre mi propia culpabilidad. En tal concepto, respetando, como siempre he respetado la voluntad del pueblo, y de conformidad con el artículo 82 de la Constitución Federal, vengo ante la suprema representación de la nación a dimitir sin reserva el encargo de presidente constitucional de la República. Desde el 31 de mayo de 1911, Díaz es condenado al exilio, viajando y muriendo 5 años después en París.